Hola, en este video voy a hablar acerca de la institucionalización, que es algunos factores que van a influir en que se tome esta decisión y el impacto que puede traer en el adulto mayor. Este tema es importante ya que a diferencia de lo que se suele pensar, la institucionalización es una opción que los familiares y sobre todo el adulto mayor pueden considerar para cuando, no sé, el nivel de dependencia del adulto mayor sea tanta que rebase los recursos de los cuidadores primarios informales y entonces requiera de una atención más especializada o bien porque incluso el adulto mayor desea ir a estos lugares aun cuando su nivel de dependencia no es tan alto. Entonces, tomar en cuenta esta opción, conocer en qué consiste y dejar atrás todos aquellos mitos o prejuicios que hay en torno a esto, va a ofrecer la posibilidad de tenerla en cuenta y considerarla como algo que puede beneficiar a ambas partes. Antes que nada, hay que comenzar a definir qué es la institucionalización. Y bueno, va a ser cuando se toma la decisión entre familiares y adultos mayores de que este último ingrese a algún sitio o, como el nombre lo dice, a alguna institución que cuente con los recursos necesarios para cubrir las necesidades del adulto mayor en cuestión. Por tanto, un adulto mayor institucionalizado va a ser aquella persona que va a vivir en estas residencias o centros geriátricos, ya sea de gestión pública o privada, o que esté sujeto a control ya sea del Estado, municipal o provincial. En la mayoría de los casos se sabe que la decisión se toma a partir de hospitalizaciones por problemas clínicos o psiquiátricos que el adulto mayor está padeciendo. Es decir, que es la sensación de urgencia que se genera en esos momentos que da pauta a que se tome esta decisión que va a ser vital en la vida del adulto mayor. Y es que, como lo decía en un inicio, va a haber momentos en los que el estado, ya sea de salud o físico o emocional del adulto mayor, rebase los recursos con los que cuenta el cuidador informal y entonces este ya no pueda brindar los cuidados ni cubrir las necesidades del adulto mayor de la manera en la que se espera. Y es entonces cuando se considera tomar la decisión de institucionalizarlo. La pregunta aquí es, ¿cuál es el grado de participación que tiene la persona adulta mayor en la elección que se plantea? Y esto es bastante importante porque siempre se debe tener en cuenta lo que el adulto mayor decide. Si el adulto mayor no quiere o no se siente cómodo asistiendo a estos lugares, no se le puede obligar de ninguna manera. Y se deben tomar algunas otras opciones, siempre garantizando que el adulto mayor se sienta cómodo y que sus necesidades sean cubiertas de la mejor manera posible. También la respuesta a esta pregunta está relacionada con el grado de autovalidez que tiene el adulto mayor y también la independencia económica que posee, ya que algunos de estos establecimientos van a ser privados y por tanto va a haber una cuota que se tiene que cubrir para que el adulto mayor pueda ingresar a estos sitios. Bien, algunos factores que influyen en la decisión son, uno, ser hombre, porque pues se ha encontrado en la literatura que hay un mayor número de adultos mayores, hombres, que se encuentran em, en este tipo de instituciones. También el vivir solo, porque pues aquí hay dos opciones, ¿no? Puede que viva solo, pero su nivel de dependencia no sea tanto y aún pueda valerse por sí mismo.
Pero está la otra opción, en donde vive solo, pero su nivel de dependencia es mayor y por tanto ya no se puede valer tanto por sí mismo, sino que va a requerir de otra persona que le proporcione cuidados o que lo esté asesorando constantemente en sus actividades. También la pérdida del cónyuge, un bajo nivel educativo, tener una edad avanzada, que los ingresos familiares sean insuficientes y que por tanto los cuidados al adulto mayor no sean tan adecuados o no sean de calidad. También que tenga algún deterioro cognitivo y trastornos mentales que requieran de una mayor supervisión o una atención más especializada de la que a lo mejor uno como familiar le pueda brindar. A veces simplemente es imposible que algún familiar se encargue de su cuidado y la familia decide que en lugar de que el adulto mayor no tenga dicho cuidado, pues mejor pueda ingresar a algún tipo de lugar o institución en donde sí se puedan encargar de él de una buena manera. No siempre debe ser en estadios avanzados de alguna enfermedad, aunque en una diapositiva pasada mencionaba que el como que la sensación de urgencia ante alguna enfermedad que padece el adulto mayor pueda llegar a desencadenar que se tenga en cuenta la institucionalización. También decía que puede que el propio adulto mayor, aún siendo independiente, aún pudiéndose valer por sí mismo, tenga el deseo de ingresar a estas instituciones simplemente por el hecho de querer convivir a lo mejor con más personas de su rango de edad. También existen otros problemas que hacen que no pueda recibir los cuidados necesarios, como por ejemplo problemas familiares, ya mencionaba los problemas económicos, los problemas de vivienda o del lugar en donde radica el adulto mayor, entre otros. También que el adulto mayor tenga determinados problemas de conducta que dificultan mucho la convivencia con él. La necesidad de cuidados, como ya lo decía, supera las posibilidades de las personas que lo rodean y ya no pueden brindarle el cuidado como se espera. Un alto nivel de dependencia respecto a actividades básicas de la vida diaria y deficientes condiciones de la vivienda. En un video pasado se hablaba acerca de la importancia del cuidado del entorno en el cual se mueve el adulto mayor, porque esto va a influir bastante en que el adulto mayor no corra ningún tipo de peligro y no pueda lastimarse. Entonces, si las condiciones de la vivienda son deficientes en este aspecto, pues podría ser una mejor opción ir a alguna institución en donde se tienen mayores cuidados en cuanto a las instalaciones para que el adulto mayor esté en todo momento seguro. En cuanto a los efectos que va a traer la institucionalización, estos van a ser de 3 tipos. El primero va a ser el efecto de preparación y este comienza desde, como su nombre lo dice, la preparación que realiza tanto el adulto mayor como los familiares para llevar a cabo la mudanza de su casa al geriátrico. Y este momento o pues proceso, digámoslo así, puede llegar a ser muy estresante para el adulto mayor como la propia institucionalización, porque algo que hay que tomar en cuenta y considerar bastante es que esto va a implicar un cambio en varias esferas de la vida del adulto mayor y como todo cambio, pues cuesta trabajo adaptarse a él. Entonces va a generar una serie de emociones o incluso comportamientos que van a ser completamente normales y que van a ser consecuencia del cambio que está por vivir el adulto mayor. Entonces, este efecto de preparación se refiere como a etapas previas a la llegada del adulto mayor a la institución propiamente dicha. Otro efecto es la institucionalización o institución total, más bien.
Esto más allá de las características del lugar que se haya elegido, y como, pues, todo lo que implica, pues, va a involucrar, como ya lo decía, una pérdida de su individualidad que, no es mala en sí misma, lo que, va a depender o lo que va a importar, digamos, es que se pueda contrarrestar. Y esto, pues, va a ser gracias a la actitud que tome el grupo familiar y también, pues, las características, el tipo de personas, los brindadores de servicio, etcétera, que se encuentren en ese lugar y que van a influir en que el adulto mayor se adapte o no de forma rápida a, el geriátrico. Se debe estar bastante atentos a los efectos que va a causar para, pues, disminuir daños colaterales que pudieran surgir en el camino. Por eso es que el llevar a una persona adulta mayor a una institución, asilo, albergue, etcétera, no significa que se le va a abandonar, porque la compañía, la atención, las visitas de los familiares va a influir demasiado en que el adulto mayor se sienta cómodo y que no traiga efectos negativos en su persona, en todas las esferas de su vida. Un último efecto es el efecto mudanzas y cambios contextuales. Como ya lo decía, pues la institucionalización va a conllevar estrés y desorganización psicológica en el adulto mayor, ocasionando lo que se puede nombrar como el síndrome de adaptación al geriátrico o también llamado el síndrome del primer mes. Este síndrome, igual como lo decía en un efecto anterior, el que puede que se dé, ¿no? Como de cajón que se va a dar, pero lo que va a importar es impedir que, se desarrolle a algún estadio más grave y que, por lo tanto, las consecuencias que va a traer, pues, sean mayores. Y bueno, ¿a qué me refiero con el síndrome de adaptación al geriátrico? Bueno, pues va a ser el conjunto de síntomas psiquiátricos o psicológicos que se van a manifestar a partir del momento en el que el adulto mayor sabe que será institucionalizado o incluso puede darse hasta que ya esté en la institución y se expresan ya sea como síntomas nuevos o como la exacerbación de aquellos que ya existían. Y algunos de los síntomas que se pueden presentar son trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, del humor, alteraciones de la conducta, como que se vuelva a lo mejor más agresivo, ya sea verbal o físicamente, que deambule constantemente, que tenga alguna resistencia a aceptar los cuidados que se le van a brindar en la institución, apatía, inactividad, algún tipo de incontinencia, también que haya reacciones delirantes, principalmente paranoides, que tenga desorientación temporoespacial, cierto grado de ansiedad o quejas somáticas. Y este síndrome va a ser bastante importante y se debe estar atento a los diversos síntomas que se presentan y el grado en el que se van a presentar, porque existe un elevado porcentaje de fallecimientos durante el transcurso del primer año de institucionalización debido en parte a este síndrome. Y esto pues nos alerta acerca de la complejidad que trae la transición entre la vida civil y la vida institucional. Y nos da cuenta de que la institucionalización no es cualquier cosa, que no es nada más llevarlo a la institución y ahí dejarlo y ya no encargarnos de él. No, la institucionalización va a ser una opción para que el adulto mayor pueda recibir cuidados más especializados y que incluso pueda convivir con personas de su mismo rango de edad. Pero la presencia de los familiares va a ser tan importante como si el adulto mayor se encontrara en casa, porque de eso también va a depender
que el adulto mayor se adapte a la institucionalización, no presente este síndrome o se presente em, con con una gravedad bastante baja y que se pueda tener controlado y por tanto que no dé lugar a consecuencias a futuro mucho más importantes como las que ya he mencionado.